el primero que ingresó en el ayuntamiento por oposición. Fue el primero, por oposición. Antes no había oposiciones. Entraban de meritorios y después quedaban de fijos. Y cuando fue para el laboratorio, lo mismo. Para el laboratorio continuó con su... Él sí, ahora dedicaba el tiempo que le sobraba, claro, un poco. Él no descuidaba nada, ¿no? Lo que pasa, era un hombre que dormía muy poco, Era un hombre que dormía muy poco porque la carrera, el profesorado mercantil, lo estudió trabajando, pero siempre a las 6 de la mañana no dormía más. Siempre. Leía mucho, tenía una biblioteca relativamente decente, 3000 y pico de volúmenes. No, yo no conocí nada en realidad de eso, no, de su actuación en el ayuntamiento, no. Él nunca hablaba, él no tuvo batallitas, nunca hablaba de sus batallitas, nunca. Yo jamás lo oí quejarse del miedo que pasó, ni de nada de eso. Que tuvo que pasar un pánico tremendo, sobre todo en agosto del 36, cuando estaban en la cárcel, en Capilla, todos. No lo sacaron de milagro, porque entonces sacaban de la cárcel para pasear. En general no hablaba nada más. Hablaba de las cosas buenas, pero nada de las malas, no hablaba. No lo sé. Sé que lo cogieron en Lugo, pero no sé cómo. O se dieron con él, porque él se marchaba a veces de aquí de La Coruña, porque le decían que era conveniente que se marchara, le decían los amigos que andaban conociendo, y iba a Vigo y estaba en casa de un representante del laboratorio, don Gonzalo González, y la mujer, era un matrimonio mayor, no tenían hijos, y estaba en casa de ellos. Y se iba para Lugo y estaba en casa de mi tío, del hermano de mi madre. Hombre, de hecho, pues el verano del 37 lo pasamos todos en Lugo. Nada, íbamos allí, estaban con él, que hablaban los mayores y nosotros estábamos mirando y nos preguntaba a lo mejor algo mi padre, pero nada, la conversación la llevaban los mayores y yo nunca me fijé en eso, no me acuerdo de nada. Prácticamente yo me acuerdo de haber estado alguna, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Y después esto fue en la cárcel, y después estuvo en Madrid. Madrid tampoco nunca fui a verlo. Nunca fui a verlo porque no sé. Yo me fui con mi madre para Madrid cuando lo metieron en la cárcel. Me mandaron con mi madre para Madrid. Cumplí allí los 18 años. Ya, porque eso ya fue el año 41. Eso ya fue el año 41. 41, sí, octubre del 41. Un pánico tremendo, claro. Amenazando a las mujeres, a mi abuela, a mi madre, con fusiles. Y nosotros allí, levantados porque eran las 12 de la noche, claro, los levantamos, claro, y tal. Y claro, los valientes aquellos amenazaban a las mujeres, porque se encontraron con que no estaba mi padre, si no lo pasean, claro, aquella noche segurísimo. Pero lo había avisado un amigo y había mandado a su hijo para que lo llevara al negocio para pasar la noche. Y efectivamente, esa noche lo fueron a buscar.
Esa noche lo fueron a buscar. Es la única vez que lo fueron a buscar, eso es verdad, es la única vez. Iban dirigidos por un caballero de La Coruña. A las 12 de la noche era para pasearlos, nada más. Para pasearlos. Y lo quedaban por Gandarío, por ahí, por muchos sitios. En Gandarío así, de paseados. Había una total solidaridad, yo creo. Todo el mundo se ayudaba al que podía. Todo el mundo ayudaba al que podía. Todo el mundo. Mi padre, yo sé que ayudaba, porque mi padre tenía la fortuna de que, aparte de que él era socio también, en ese momento ya se había creado el laboratorio Sorzan S.A. y era socio, tenía la fortuna de que a él los compañeros le pasaban el sueldo. Le pasaron siempre el sueldo. Tanto cuando estuvo en la cárcel como después cuando estuvo en Fuerteventura, confinado. Estuvo en Fuerteventura y en León y en Lugo. Los fueron trasladando, acercando y después ya vino para La Coruña. O sea, no cumplió toda la sentencia, ni mucho menos, cumplió muy poco. Muy poco la sentencia de 12 años y un día. Pero, y sé que ayudaba a gente. Y se ayudaban, y no es que ayudara a él, ayudaba a todo el que podía. Todo el que podía. No. Ayudaba a todo el que podía. Y claro, sí había quien no tenía. Los hombres en la cárcel, que eran los que ganaban el dinero, a ver, hágame el favor de decir cómo vivía aquella gente. Pero gracias a... Y aún había que andar con cuidado, que no se enteraran. Sí, había gente escondida. Pues ya le dije, el hermano del alcalde, de don Alfredo Suárez Ferrín, don Julio Suárez Ferrín, estuvo, no quiero mentir, pero yo creo que debió estar 10 años escondido aquí, ahí al lado, aquí al lado. ¿Usted sabe la farmacia de aquí de la esquina? Pues la casa de al lado, que da a Sánchez de Brego y a Picabia, ahí estaba el negocio del hermano del alcalde, que era Suárez Ferrín hermano, se llamaba. Y me parece que en principio habían sido también don Alfredo y don Julio, pero entonces era de don Enrique, que era don Enrique Suárez Ferrín, el dueño. Y ahí estuvo metido 10 años, en la parte alta, en una que no tenía ni altura suficiente. Ahí estuvo 10 años. Y pues yo lo traté bastante, porque yo era muy amigo de 2 hijos. Yo jamás fui a misa, ni hice primera comunión, ni nada. Bautizarnos bautizaron, sí, claro, en su día. Pero yo jamás fui a misa. Y además, y lo curioso es que yo no estudié ni religión, porque yo estudié comercio, y en comercio no había religión. No, yo jamás. En cambio mi hermana era creyente, o sea, mi padre en eso no influyó para nada. Sí, laico, claro, laico, totalmente. Y que hay que decirlo en honor a la verdad, lo dirigían don Pepe, le llamamos don Pepe y don Luis. Y cuando la guerra, les dijeron a los represaliados que podían llevar a sus hijos al colegio, que ya pagarían, que es decir mucho, porque además se exponían a que si se les enteraban tendrían problemas. Con muchos, pues qué sé yo, entre ellos Pelayo Ruiz, que ya le dije. Pelayo Ruiz
que era un empleado de él, un empleado de mi padre, que lo denunció una compañera. Pelayo Ruiz era un muchacho, estaba haciendo el servicio militar, no lo mataron de verdadera casualidad, por una denuncia que era falsa, porque además él no hacía, él era un niño prácticamente, yo tenía 12 años, él estaba haciendo el servicio militar, 21 tenía, y no se había metido jamás en política ni nada, para nada se había metido en política, Pelayo. Y lo denunció una compañera, y por nada lo metieron primero. Lo curioso es que primero lo metieron en el castillo de San Antón como militar y después lo llevaron a la cárcel. No sé por qué. Estaba Quiroga, estaban muchos más. Son mi padre, don Domingo Quiroga, Quintas Goyanes y Arango. Me parece que se llamaba Arango este señor. Yo no veo, sí. Me parece que se llamaba Arango, era abogado, y según tengo entendido era el abogado criminalista que más dinero había ganado en la República, en Madrid. No sé por qué vino a parar a la cárcel de La Coruña, no tengo ni idea. Paseaban por el patio y de vez en cuando se les acercaba Tel y se marchaba. Y estaban escondidos, todo el mundo sabía que estaba haciendo él, menos ellos, todo el mundo en el patio, cuando salían al patio. Creo que había unos soportales, y en los soportales, y todo el mundo sabía que le estaban haciendo la caricatura, menos ellos. Hombre, pues algo que sea todo lo contrario de lo que fue. Que sea en beneficio de todos los ciudadanos, algo de lo contrario de lo que fue, todo lo contrario. No sé. Porque ¿a quién pertenece? Le pertenece al Estado, no al Ayuntamiento. No. Pues debieran de dárselo al Ayuntamiento, a ver si puede hacer algo el Ayuntamiento, claro. Porque parece que no se dan nada, no. No aprendimos nada. Yo creo que nada. Yo creo que las cosas, precisamente, el trabajo que están haciendo ustedes, pues es muy bueno para que la gente se mentalice, se dé cuenta de que precisamente esas cosas no conducen a nada. No conducen a nada, y la verdad es que no condujo a nada. Condujo a que viviéramos 40 años en un régimen inaguantable, y nada más que eso. Conducen a las dictaduras. Y las dictaduras son todas malas, sean de izquierdas, de derechas o de lo que sea. Cuando había fusilamientos, no eran paseos, señores que estaban condenados, mal condenados, pero condenados a muerte, los sacaban, los fusilaban a las 12 de la noche, yo creo, bueno, es igual, ¿qué más da? Pero una hora antes los sacaban al patio, no sé por qué, los sacaban al patio, salían al patio, y entonces, estando en el patio, pues parece que las mujeres, debía ser un chico que cantaba muy bien, y le pidieron a las mujeres a gritos que cantara algo a uno que iban a fusilar, y les cantó la diosa la vida de Tosca. Yo me enteré porque mi padre, cada vez que tocaban Tosca mandaba apagar la radio. Pero hace falta valor, para hacer eso. Hace falta valor, digo yo, para cantar, sabiendo que lo van a fusilar
Es increíble. O sea que allí debía llorar todo el mundo en la cárcel, hasta el apuntador, ¿no? En aquel momento. El adiós a la vida de Tosca les cantó. Y al poco rato lo llevaron y lo fusilaron, claro. Y debía tener, calculo yo, 20 o 22 años, aquel muchacho. Y condenado por eso, por pertenecer a un partido político. Por eso lo fusilaban. No, porque además otros motivos no había. Aquí yo no creo que, no recuerdo que hubiera asesinatos ni nada.